Operación Harfuch de última hora. Esta madrugada cayó el alcalde más arrogante y corrupto de Jalisco. Lo que estás a punto de escuchar no es otro escándalo político, es la disección completa de un sistema criminal que operó desde el corazón del ayuntamiento. Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, despertó esposado. Su imperio de extorsión, amenazas y vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación acaba de desmoronarse en 5 cateos simultáneos y Harfuch lo tenía en la mira desde hace meses. Y esta vez no hubo fuero que lo salvara, eran las 4:16 de la mañana del 5 de febrero. Mientras el pueblo mágico de Tequila dormía, un convoy federal cortaba el silencio. Fuerzas de élite, Marina, Sedena, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia se movían como cuchillos en la oscuridad. No iban por drogas, no iban por armas, iban por algo mucho más podrido, un alcalde que convirtió el poder público en una máquina de extorsión. Y esta vez, el Estado no vino a negociar. Diego Rivera no cayó solo. Con él fueron detenidos los hombres que sostenían su imperio, el jefe de la policía municipal, el director de catastro y predial, y el responsable de obras públicas. 4 cargos distintos, una sola red. Cada uno cumplía una función precisa. Uno intimidaba con patrullas, otro inflaba cobros imposibles, otro autorizaba obras inexistentes. Todos respondían al mismo mando. Durante meses, ese engranaje funcionó sin fricción. Hasta que llamó demasiado la atención. La lista de acusaciones no cabe en una sola carpeta. Extorsión a la tequilera más emblemática del país. Apropiación ilegal de patrimonio cultural. Amenazas de muerte contra mujeres que se atrevieron a enfrentarlo. Vínculos directos con el crimen organizado. Todo mientras aparecía sonriente en eventos públicos, con la banda presidencial cruzándole el pecho. Lo que encontraron en los cateos no fue solo corrupción. Fue la evidencia de una estructura diseñada para no dejar rastros. Documentos que prueban cobros millonarios sin sustento legal. Mensajes de amenaza enviados desde líneas ligadas al ayuntamiento. Fotografías comprometedoras. Y algo aún más grave, policías municipales convertidos en instrumentos de terror institucional. Este alcalde no solo robaba. Perseguía. Castigaba. Usaba el miedo como política pública. Y sus víctimas eran empresarios, regidoras, ciudadanos comunes. Cualquiera que se negara a obedecer. Todo comenzó a resquebrajarse en diciembre de 2025, cuando una empresa hizo lo que nadie antes se había atrevido a hacer. La casa tequilera José Cuervo denunció públicamente al gobierno municipal por extorsión. El ayuntamiento exigía 60 millones de pesos por supuestos adeudos. Una cifra absurda, 20 veces mayor a lo pagado históricamente. No era un ajuste fiscal. Era una amenaza disfrazada de trámite. El mensaje fue claro. Paga o te clausuramos. Inspectores municipales llegaron a la planta más importante del municipio y colocaron sellos de clausura. Producción detenida. Puertas cerradas. Miles de empleos en riesgo. Millones de pesos perdidos cada día. Todo porque el alcalde decidió que la empresa más emblemática del tequila debía someterse. La presión escaló tanto que el gobernador tuvo que intervenir. La negociación redujo el cobro a menos de una tercera parte. Los sellos se retiraron. Pero la historia no terminó ahí. Al día siguiente, José Cuervo presentó una denuncia formal por extorsión. La carpeta no señalaba a un solo hombre, sino a una red completa dentro del ayuntamiento. Y entonces surgió algo aún más inquietante, no era un caso aislado. Al menos 10 tequileras más habrían sufrido el mismo esquema de cobros inflados, amenazas y clausuras selectivas. Mientras el miedo crecía en las empresas, el alcalde levantaba su propio palacio. No con dinero propio, sino apropiándose de algo que no le pertenecía. El Museo Nacional del Tequila cerró de pronto, sin explicación. Oficialmente estaba en remodelación. En la realidad, estaba siendo tomado. El edificio, protegido como patrimonio federal, fue transformado sin permisos. Salas de exhibición convertidas en oficinas privadas. Espacios culturales usados como residencia personal. Habitantes comenzaron a denunciar que el alcalde vivía ahí, que había convertido un museo en su centro de poder. La respuesta federal llegó en junio de 2025. El inmueble fue asegurado y sellado. La investigación se abrió por uso ilegal de patrimonio cultural.
Pero ese día ocurrió algo que terminó de exhibir el verdadero rostro del régimen local. Un camarógrafo que documentaba el operativo fue detenido por la policía municipal. Lo retuvieron sin motivo, sin cargos, solo por grabar. Permaneció encerrado durante más de una hora. El mensaje fue brutal: aquí, la verdad también se castiga. Ese fue el punto de quiebre, y lo que vino después ya no pudo detenerse. El mensaje ya era imposible de ignorar. En Tequila, quien investigaba, quien documentaba, quien se atrevía a denunciar, quedaba marcado. Y esa intimidación no se limitaba a periodistas o empresarios. También tenía nombre de mujer. Porque mientras el alcalde jugaba a ser soberano en un museo que no le pertenecía, dentro del ayuntamiento se desataba un infierno silencioso que terminaría por hundirlo. 3 regidoras. 3 partidos distintos. 3 historias que coincidían en lo esencial: miedo, castigo y persecución. Desde la primera sesión de Cabildo, el 1 de octubre de 2024, Diego Rivera decidió que ellas no hablarían. Les negó la palabra, las expuso públicamente, las ridiculizó. Pero cuando votaron en contra de sus intereses, la violencia dejó de ser política y se volvió personal. A una de ellas le retuvieron el salario durante meses. Sin explicación, sin trámite, sin respuesta. Después le prohibieron entrar a su propio espacio de trabajo. La borraron del sistema administrativo como si nunca hubiera existido. Y cuando eso no bastó, llegaron las amenazas. Mensajes anónimos, directos, sin rodeos. Advertencias de muerte escritas para infundir terror, no para negociar. Otra regidora creyó que pertenecer al mismo partido del alcalde la protegería. Se equivocó. Bastó un voto en contra de un préstamo millonario para que su vida cotidiana colapsara. Clausuraron su negocio, le cortaron servicios básicos y desataron una campaña digital coordinada para destruir su reputación. Cuentas falsas, ataques personales, difamación constante. El castigo era ejemplar: así se paga la desobediencia. La tercera regidora no tardó en vivir lo mismo. Las 3 entendieron que no se trataba de decisiones aisladas, sino de un patrón. Y ese patrón quedó expuesto el 11 de noviembre de 2025, ese día participaban en una jornada comunitaria cuando patrullas municipales las interceptaron. Policías armados las grabaron, las rodearon y amenazaron con detenerlas sin orden judicial, sin motivo legal. No buscaban arrestarlas. Buscaban quebrarlas. Demostrarles que la policía no respondía a la ley, sino al alcalde. No eran agentes del orden, eran instrumentos de intimidación. El miedo se expandió más allá del cabildo. Una activista local que apoyó públicamente a las regidoras y a empresarios extorsionados comenzó a recibir amenazas. Llamadas desde números desconocidos. Voces que sabían exactamente cómo iba vestida, dónde estaba, qué hacía. Advertencias precisas, diseñadas para paralizar. El terror ya no era selectivo. Era sistemático. El 10 de diciembre de 2025, las 3 regidoras formalizaron la denuncia. Acusaron acoso político, violencia de género, amenazas de muerte y obstrucción de funciones. La fiscalía abrió carpeta. El gobernador aseguró que no habría protección partidista. Pero para entonces, el expediente ya había cruzado una línea mucho más peligrosa. Porque el caso dejó de ser solo político. Y se convirtió en criminal. Las investigaciones comenzaron a revelar algo que lo conectaba todo. Extorsiones, amenazas, uso ilegal de la policía, apropiación de patrimonio cultural. No eran excesos aislados. Eran piezas de una estructura más grande. Una que apuntaba directamente a vínculos con el crimen organizado. La señal definitiva llegó meses después, con un evento que desató todas las alarmas. Un grupo musical señalado por apología del delito había sido vetado en varios municipios tras un escándalo nacional. Pero en Tequila, el concierto se realizó sin obstáculos. No fue un descuido. Fue una decisión. Mientras otras autoridades cancelaban, el alcalde abrió las puertas. Avaló el evento. Respaldó su realización. Y con ello dejó una huella imposible de borrar. Para la inteligencia federal, ya no había dudas. Todo estaba conectado. La extorsión a empresas no era improvisada. La toma del museo no era capricho. La persecución contra mujeres no era abuso de poder. Era una estructura criminal incrustada en el gobierno municipal. El expediente creció.
8 carpetas abiertas. Denuncias de empresarios, regidoras, activistas y ciudadanos. Documentos que probaban desvíos de recursos públicos. Testimonios de amenazas directas. Indicios claros de una red donde funcionarios extorsionaban, intimidaban y saqueaban desde dentro del ayuntamiento. Diego Rivera ya no era visto como un alcalde corrupto. Era algo más grave. Un operador criminal con credencial oficial. Ahí fue cuando se activó la decisión final. La misma estrategia que meses antes había derribado a varios presidentes municipales en el centro del país. Inteligencia prolongada. Coordinación total. Ejecución quirúrgica. La operación Enjambre estaba en marcha, y Tequila aún no sabía lo que estaba por venir. No se trataba de arrestar a otro funcionario más. El objetivo era dejar claro algo que durante años pareció olvidado: en este país, el cargo no es escudo, el partido no es refugio y el poder no garantiza impunidad. Diego Rivera estaba a punto de descubrirlo cuando ya era demasiado tarde para reaccionar. La orden de aprehensión llevaba días firmada. El movimiento no fue improvisado. 5 domicilios identificados, 4 objetivos clave, un solo instante para ejecutar todo sin margen de error. La madrugada del 5 de febrero de 2026 fue elegida por una razón simple: ahí, nadie puede escapar. Mientras el alcalde dormía convencido de que su red lo protegía, las fuerzas federales ya habían cerrado el perímetro. Ejército, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía y Centro Nacional de Inteligencia operaban bajo una instrucción única: nadie entra, nadie sale, nadie avisa. A las 4:16 de la mañana, el silencio se rompió. Las puertas se dieron. Los cateos comenzaron de forma simultánea en distintos puntos de Jalisco. No hubo disparos. No hubo resistencia. Solo el golpe seco de la realidad alcanzando a quien se creyó intocable. Diego Rivera Navarro fue detenido en su domicilio. Sin discursos, sin cámaras aliadas, sin la banda presidencial que durante meses usó como armadura. Esposado. En silencio. Frente a cargos que ya no podía esquivar. Extorsión. Desvío de recursos. Violencia política de género. Vínculos con el crimen organizado. En cuestión de minutos, su reinado terminó. Con él cayeron los hombres que ejecutaban sus órdenes. El jefe de la policía municipal, responsable de convertir patrullas en herramientas de intimidación. El director de catastro, encargado de fabricar adeudos y asfixiar negocios con cobros irreales. El titular de obras públicas, operador de contratos fantasma y desvíos silenciosos. 4 nombres, un mismo sistema. Fueron trasladados bajo custodia federal, sin declaraciones, sin margen para negociar. En los cateos, las autoridades aseguraron lo que durante meses había sido ocultado. Contratos irregulares, registros de pagos sin justificación, computadoras con información sensible y teléfonos celulares que lo decían todo. Mensajes de amenaza. Órdenes de clausura. Pruebas digitales imposibles de borrar. Horas después, el anuncio fue público. Seco. Directo. Sin adornos. La detención formaba parte de una estrategia nacional contra la extorsión y la corrupción. El mensaje recorrió el país como un golpe de realidad. Ya no había forma de minimizarlo. Ya no había forma de esconderlo. En Tequila, el amanecer fue distinto. No hubo festejos ni gritos de victoria. Lo que se respiraba era algo más pesado: alivio. Durante meses, el miedo había sido la norma. Empresarios callados. Comerciantes sometidos. Mujeres silenciadas. Y de pronto, el hombre que parecía intocable estaba esposado. Pero junto al alivio surgió una pregunta incómoda. ¿Cuánto tiempo más habría durado si nadie hablaba? ¿Cuántas víctimas más habrían aparecido? Las autoridades confirmaron lo que ya se sospechaba. Múltiples delitos, múltiples víctimas, múltiples carpetas de investigación abiertas. Todas conducían al mismo nombre. El alcalde que convirtió un pueblo emblemático en un territorio de abuso y miedo. El gobierno estatal fue contundente. Durante meses recibió denuncias, intervino en conflictos empresariales, escuchó testimonios de mujeres amenazadas y observó cómo el patrimonio cultural era tomado como botín personal. Con la detención confirmada, el mensaje fue claro: no hay tolerancia para la corrupción ni para la violencia de género. El respaldo al operativo fue total. Sin matices.
sin titubeos. La reacción más observada llegó después. El partido que lo llevó al poder rompió el silencio. El comunicado fue breve, frío, definitivo: nadie está por encima de la ley. No hubo defensa. No hubo respaldo. Fue abandonado en el momento exacto en que dejó de ser útil. En redes sociales, la indignación estalló. Comentarios, testimonios, acusaciones que durante meses permanecieron calladas empezaron a salir a la luz. Un pueblo símbolo de la tradición mexicana había sido gobernado por alguien que operaba como criminal. Y lo más doloroso no era la sorpresa. Era la confirmación de algo que muchos ya sabían, pero no se atrevían a decir. El miedo había sido más fuerte. Hasta que alguien habló. Hasta que las regidoras resistieron. Hasta que una empresa decidió denunciar. Ahí fue cuando todo cambió, y lo que ocurrió después cerraría el círculo de esta historia. Su valentía cambió el destino de Tequila. 3 mujeres se enfrentaron solas a una estructura criminal que parecía invencible. Arriesgaron su trabajo, su tranquilidad y su vida. Recibieron amenazas de muerte, castigos económicos, persecución policial. Pero no retrocedieron. Sus testimonios fueron la pieza que faltaba para que la fiscalía pudiera armar el expediente definitivo. 3 voces contra un sistema entero. Y esta vez, el sistema cayó. Contra todo pronóstico, ganaron. La empresa que detonó el derrumbe confirmó lo que durante meses fue negado. No hubo celebración ni discursos triunfalistas. Solo una afirmación clara: fueron víctimas de extorsión. Los montos exigidos eran ilegales. Las clausuras eran chantaje. Denunciar no fue una estrategia, fue una necesidad para impedir que el abuso se repitiera. Y no eran los únicos. Tras la detención, comenzaron a aparecer más víctimas. Al menos una decena de tequileras había pasado por el mismo esquema. Cobros inflados. Amenazas veladas. Sellos de clausura como arma. El silencio había sido la regla. El miedo, la herramienta. Una activista que había denunciado antes que muchos habló después del arresto. Contó cómo las amenazas describían su ropa, su ubicación, sus movimientos. Cómo le advirtieron que se detuviera o desaparecería. Denunció sabiendo que el riesgo aumentaba. Pero también entendió algo clave: callar garantizaba que el abuso continuara. Ver al alcalde esposado le devolvió algo que había perdido hacía tiempo: la certeza de que denunciar sí cambia las cosas. Entonces ocurrió lo inevitable. Los comerciantes empezaron a hablar. Durante meses habían soportado en silencio. Ahora las historias coincidían. Permisos que no existían. Cuotas inventadas. Inspectores acompañados de policías, no de documentos. Quien pagaba sobrevivía. Quien se negaba, cerraba. No solo eran grandes empresas. Familias enteras eran extorsionadas por permisos de construcción. Vendedores ambulantes pagaban cuotas ilegales para no ser desalojados. El ayuntamiento funcionaba como una máquina de extracción diaria. Cada trámite era una oportunidad para cobrar. Cada negativa, una amenaza. Los 3 directores detenidos junto al alcalde eran piezas clave de ese engranaje. Uno controlaba la fuerza. Otro el dinero. El tercero las obras. El botín se repartía. El esquema era preciso, constante y profundamente criminal. Y lo más indignante: nada de ese dinero regresó al pueblo. Tequila, símbolo internacional, seguía con calles deterioradas, servicios deficientes, alumbrado precario. En diciembre de 2025, el golpe final. El ayuntamiento no tenía recursos para pagar aguinaldos. El alcalde solicitó un adelanto millonario de participaciones futuras. Ese dinero tampoco apareció. Nunca llegó a la gente. Desapareció como tantos otros recursos. Absorbido por una red que operó durante meses sin consecuencias. Hasta que todo se cerró. Nada de esto fue un accidente. No fue un arrebato ni una reacción tardía. Fue una operación diseñada al milímetro, construida en silencio durante semanas. Cada corporación sabía exactamente cuándo moverse y dónde golpear. 5 cateos ejecutados al mismo tiempo no dejan espacio para errores. Un segundo de más, una llamada filtrada, y todo habría colapsado. No ocurrió. A las 4:16 de la mañana, el poder cayó de golpe. Todas las puertas se dieron al mismo instante.
Cuando Diego Rivera despertó, ya no había red que lo protegiera. No quedaban favores, no quedaban llamadas, no quedaban salidas. El sistema que levantó para extorsionar, intimidar y robar se derrumbó en cuestión de minutos. No hubo discursos, no hubo espectáculo, solo el sonido seco de la impunidad rompiéndose. Fue un final silencioso e inevitable.